Mi nombre es Lady Cruz y junto con mi compañera Diana Pablo vamos a hablarles hoy sobre los aspectos suprasegmentales en las diferentes patologías del habla y el lenguaje. Nosotros hacemos parte de la maestría en patología del habla y el lenguaje de la Universidad Especializada en las Américas y estas posiciones para la asignatura de fonética acústica. Bueno, el contenido, el día de hoy vamos a hablarles primero sobre qué son los aspectos suprasegmentales. Continuaremos describiendo cada uno de los aspectos, como lo son el acento, el ritmo y la entonación. Continuaremos hablándoles sobre qué son los trastornos del habla y el lenguaje, y luego nos enfocaremos en algunos de ellos, como lo son el trastorno específico del lenguaje, el síndrome de Down, el síndrome del espectro autista, y vamos a hablarles sobre el paciente con implante coclear debido a una pérdida auditiva profunda. En estas patologías nos vamos a enfocar principalmente en los aspectos suprasegmentales que están alterados debido a la patología. Bueno, iniciamos preguntándonos qué son los aspectos suprasegmentales. Son los elementos que tienen influencia tanto en la producción como en la percepción del habla. Estos presentan características distintas en cada una de las lenguas y nos hace referencia al acento, la entonación y el ritmo. En otras palabras, los aspectos suprasegmentales son aquellas características del habla que nos permiten diferenciar varias cosas. Primero, si la persona que nos está hablando se encuentra feliz, triste o enojada. También nos permite reconocer si las personas nos están haciendo una pregunta, una afirmación o una negación. También nos permite reconocer aspectos característicos de una región. Por ejemplo, en Colombia se habla español, igual que en Venezuela y en Ecuador, pero son diferentes los dialectos. Hay muchas ocasiones en que el hablante colombiano no entiende lo que quiere decir el hablante venezolano, debido a que se usan palabras que no se conocen en un lugar que en el otro y por la entonación y los aspectos suprasegmentales. Otro ejemplo es incluso dentro de un mismo país. El español que se habla en Bogotá tiene grandes diferencias en comparación al español que se habla en la costa. Muchas veces cuando los bogotanos vamos a la costa no reconocemos lo que quiere decir la persona, ya que ellos manejan una entonación diferente y una velocidad del habla mucho más rápida. Ahora vamos a describir cada uno de los aspectos suprasegmentales y vamos a iniciar con el acento. Es la sensación perceptiva que se encarga de realizar un contraste entre las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Esto lo hace mediante la modulación del tono, la duración y la intensidad. Y pues la principal función del acento es agrupar una serie de sonidos en unidades mayores que reconoceremos como palabras. Continuamos con la entonación. La entonación hace referencia al número de duraciones por segundo de las cuerdas vocales y se asocia también con el tono. Por ejemplo, las cuerdas vocales de los hombres son más gruesas y más largas en comparación a las cuerdas vocales de la mujer. Esto hace que el tono del hombre sea más grave en comparación al de la mujer, que es más agudo. La unidad de medida de la frecuencia fundamental son los hertz o los kilohertz. ¿Cuáles son las funciones de la entonación? La entonación tiene una función gramatical. Por ejemplo, es muy diferente cuando decimos vamos a la playa o decir vamos a la playa o vamos a la playa. Primero lo hicimos de forma afirmativa, dando como una instrucción, segundo lo hicimos de forma de pregunta y el tercero con emocionalidad en forma de exclamación. Seguimos con la siguiente función, que es una función discursiva. Gracias a la entonación podemos respetar los turnos conversacionales. ¿Por qué? Porque según la entonación que se hace en la palabra final, el, el oyente logra identificar que el interlocutor terminó su mensaje y así puede continuar con su turno. También tiene una función expresiva, ya que es la que nos permite, la entonación es la que nos permite diferenciar si la persona que nos está hablando se encuentra feliz, porque nos dice vamos a la playa, triste, que nos dice vamos a la playa, o si se encuentra bravo, vamos a la playa. Es muy diferente, son palabras, es una misma frase, pero tiene connotaciones totalmente diferentes. Por último tenemos el ritmo. El ritmo hace referencia a la distribución en el tiempo de algunos elementos tales como el acento o la sílaba. El ritmo es el que le da la musicalidad al discurso y pues depende de varios factores, como lo son la complejidad de las sílabas,
la posición en la que se encuentra el acento y la temporalización acentual o silábica característica de cada una de las lenguas. Continuamos con los trastornos del habla y el lenguaje. ¿Qué es un trastorno del habla y el lenguaje? Esto hace referencia a las dificultades persistentes en la producción y percepción del habla o el lenguaje. Estos son necesarios para comunicarnos de forma efectiva. Estos trastornos pueden presentarse juntos, es decir, un niño puede tener una dificultad del habla y una dificultad del lenguaje al mismo tiempo, o pueden presentarse de forma aislada. El niño puede tener o solo una dificultad del habla o solo una dificultad del lenguaje. Inicialmente vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje. Este es un trastorno del neurodesarrollo que es de inicio temprano, ya que se puede diagnosticar antes de los 5 años y está clasificado dentro de la modalidad de trastornos de la comunicación. La principal característica de los niños con TEL es que son niños que muestran dificultades en la adquisición del desarrollo del lenguaje, y esta dificultad no se puede explicar por discapacidad física, neurológica, intelectual, sensorial ni por falta de estimulación sensorial. Son niños que tuvieron un desarrollo motor y cognitivo totalmente normal, y el problema inició fue cuando empezaron a desarrollar el lenguaje. Como lo principal que se ve afectado es el desarrollo del lenguaje, pues estos niños tienen unas habilidades lingüísticas que se encuentran por debajo de la normativa según su edad cronológica. Las principales características de los niños con TEL es que tienen un déficit en el procesamiento del lenguaje, tienen un bajo repertorio fonológico y tienen limitaciones en la comunicación funcional. Logramos identificar que según González y Calet en el 2020, los niños con TEL muestran una dificultad específica en determinadas habilidades prosódicas o de los aspectos suprasegmentales del habla, como lo son a nivel de palabra, percibir y discriminar la entonación de una palabra. Tienen dificultades a nivel de frase en imitar la frase con la misma entonación. ¿Qué quiere decir? Que les decimos a los niños, ¿vamos por perro? Y ellos responden, vamos por perro. La persona se lo hizo a nivel de pregunta y el niño lo imitó a nivel de afirmación. Tienen dificultades también para hacer énfasis en algún elemento específico de la oración. Tienen dificultades en la lectura debido a que se vuelve una lectura monótona, ya que no tiene cambios en variaciones en el tono, no tiene ritmo ni musicalidad su discurso. Y pues también tienen dificultades para finalizar el turno comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando estamos en una conversación hacemos énfasis en la última palabra y esto hace saber al receptor que es su turno de hablar. Como los niños con TEL tienen dificultades en la entonación, no logran realizar esto de forma efectiva. ¿Cuáles son las posibles causas de las dificultades en los aspectos suprasegmentales en los niños con TEL? Bueno, una de las teorías es que los niños con TEL necesitan invertir más recursos cognitivos en la tarea de decodificación del lenguaje, que pues dejan de lado los aspectos suprasegmentales. Otra teoría nos dice que pues como los niños cursan con dificultades de procesamiento auditivo central, y una de las habilidades del procesamiento auditivo central son el procesamiento temporal, y pues esto hace parte de las funciones cognitivas complejas que ayudan a los aspectos suprasegmentales del habla. Otra teoría nos dice que pues, los niños como cursan también con dificultades en la memoria de trabajo, y en la memoria de trabajo está incluida la conciencia prosódica. A continuación vamos a mirar algunas de las investigaciones realizadas acerca de los aspectos suprasegmentales en niños. Bueno, estas tenemos inicialmente que Snow en el 2001 nos dijo que los niños con TEL pueden reflejar grados asimétricos de deterioro en los niveles prosódicos y no prosódicos. Más adelante, en el 2019, Marshall y compañía realizaron un estudio en el que determinaron que los niños con TEL son capaces de discriminar e imitar las estructuras prosódicas reales, sin tener referencia al significado lingüístico. Entonces, en el estudio realizado por Marshall y compañía, identificaron que algunos niños con TEL no tienen dificultades en los aspectos suprasegmentales del habla. Entonces, aquí se puede identificar que no es una regla para el TEL, pero sí se puede incurrir en ella. Por último, tenemos que González y Calet en el 2020 nos dicen que los niños con TEL muestran dificultades en determinadas habilidades prosódicas, como lo son la discriminación
Las habilidades de percibir y discriminar entonación a nivel de palabra, como lo venía diciendo, imitar a nivel de frase y poner énfasis en un elemento determinado. A continuación, mi compañera Diana nos va a hablar sobre el síndrome de Down y algunas de las otras patologías que siguen. Vimos entonces cómo los rasgos suprasegmentales son tan importantes dentro del proceso comunicativo y cómo podemos como seres humanos transmitir esa intención comunicativa gracias a la entonación, el ritmo, la melodía, y también cómo podemos leer de los demás precisamente esa intención comunicativa. Sin embargo, hay algunas alteraciones a nivel prosódico que se presentan en algunas patologías que vamos a ver a continuación. Y la primera de ellas es el síndrome de Down, que como sabemos es un trastorno genético que se deriva precisamente de una división celular anormal, precisamente el cromosoma 21, y que va a causar en estos niños algunas características específicas como una discapacidad intelectual, como trastornos digestivos, hipotonía, rasgos físicos característicos, pero nos queremos centrar sobre todo en el tema de la voz, en ellos, y son esos rasgos suprasegmentales de los niños con síndrome de Down. La característica de la voz de estos niños es que es una voz que puede ser aspirada, una voz ronca, se caracteriza también por ser monótona y esa aspereza, esos sonidos nasalizados y de bajo tono, pues se perciben a nivel perceptual, pues es muy fácil de diferenciar. Sin embargo, estas alteraciones tanto en la entonación y en el acento han sido estudiadas desde el análisis acústico que da como una idea más profunda de cómo es la característica de voz de personas con síndrome de Down. Y en estos estudios que pudimos revisar encontramos que se hizo una identificación de la frecuencia fundamental que en este grupo poblacional es mayor, ¿sí? Eh, y en cuanto a duración y entonación es más significativamente más baja en comparación con el grupo de estudio. Estas, digamos, análisis acústico reveló precisamente esa disminución entre la distinción entre las palabras y lo que refleja una pérdida ya en el procesamiento articulatorio. Obviamente ellos tienen unas características articulatorias diferentes y pues esto hace que haya como una disminución y esta distinción entre los vocales. De igual manera se encontraron la onda, por ejemplo, de frecuencia, ¿cierto? Estuvo aumentada el jitter, que pues es ese valor que nos da de la frecuencia fundamental, de la perturbación, digamos, a nivel de frecuencia, y la perturbación de amplitud en el denominada como shimmer, y el ruido espectral para componentes armónicos. Entonces, en este estudio lo que se pudo evidenciar básicamente es que la producción y la entonación en la frecuencia fundamental fue verdaderamente característica en estos niños. Sin embargo, se nota un poco más esta característica ya en edad adulta. Al inicio, los niños pueden estar en un rango como entre muy similar a los niños, digamos, sin ningún tipo de patología, pero se va acentuando a medida que ellos van aumentando en edad. Otra de las patologías que se revisaron precisamente fue implante coclear en niños. Aunque el implante obviamente facilita el desarrollo del lenguaje hablado y pues obviamente contribuye a la comprensión de los niños con hipoacusia severa profunda hacia el lenguaje, ellos logran codificar toda la información frecuencial fundamental, pero el tema es la prosodia. Allí es donde se encontraron limitaciones para que ellos hagan una verdadera diferenciación de esos sonidos. Entonces, básicamente el tono es lo que en realidad se ve afectado durante el proceso que se realiza de entrenamiento auditivo en ellos. Digamos que se enfocan más, entrenamiento auditivo se enfoca más hacia los rasgos segmentales y los rasgos suprasegmentales en ellos es un poco más difícil de poder interpretar o de poder discriminar. El desempeño de estos niños con implante en cuanto a lo que es percepción, producción y entonación es menor,
significativamente menor que en los niños con audición normal. Básicamente lo que tenemos con estos niños es el tema de la percepción y la producción de la entonación. Aunque, como decía, las terapias generalmente verbotonales pues se enfocan más a la producción, ¿cierto? De rasgos segmentales pocas veces, según este estudio realizado por no sé pronunciar bien el nombre, Nergesmoy, precisamente habla sobre esa dificultad en el reconocimiento de esas características prosódicas del habla. Y la frecuencia fundamental pues es una de ellas, obviamente es una característica suprainstrumental bien importante, entre la entonación también, el acento léxico, las elevaciones, por ejemplo, en estos niños se veía reflejado como la dificultad ascendente o descendente, por ejemplo, de los sonidos, y realizaban una entonación inapropiada de los mismos, lo cual pues obviamente afecta su pragmática. Entonces uno de los hallazgos importantes en este estudio es como esa reflexión que hacen sobre todo pues hacia la intervención terapéutica de poder fortalecer estos procesos de aprendizaje en cuanto a la prosodia, que ellos lograran diferenciar esas entonaciones, esos ascensos, porque en realidad salieron bastante alterados. Aunque en ellos las prótesis cocleares lo que se encontró es que tiene una aplicación limitada precisamente en esos procesos de percepción, de producción y de entonación en los niños con implante coclear. Y es allí donde pues, nos instan a que ellos, a que podamos hacer obviamente una intervención mayor en rasgos suprasegmentales, sin dejar de lado pues obviamente ya todo lo que se tiene, pero fue la reflexión básicamente de este estudio que encontramos dadas pues las características prosódicas de habla que se encontraron en estos mentes. Claro está que con un adecuado entrenamiento y pues a medida que el niño también va creciendo, pues estas habilidades se van mejorando y pues tienen un muy buen pronóstico según pues dicen los expertos. Y bueno, como les decía, la recomendación de este estudio prácticamente es que deberíamos tener en consideración la intervención en entonación en el programa de tratamientos con niños con implante coclear, puesto que digamos que no ha sido tan estudiada hasta el momento. Bien, entonces, otra de las características que tenemos aquí o de las que queremos revisar, patologías que queremos revisar, se refiere al trastorno del espectro autista, específicamente de Asperger. Y generalmente, como sabemos, pues estas personitas lo que padecen generalmente en ellos es una alteración a nivel pragmático. Ellos tienen una inteligencia normal, un conocimiento adecuado de las normas gramaticales, pueden desarrollar un amplio vocabulario, tienen una gran capacidad lingüística respecto a los niños de su propia edad. Digamos que allí no se evidencia tanta dificultad, pero sí se encuentra dificultad en problemas de comunicación para que su comunicación sea más clara, más específicamente es en el reconocimiento de esa intención comunicativa, en la comunicación no verbal, en la comprensión del lenguaje figurado. Entonces, las personas que sufren del trastorno del espectro autista, aunque tienen una muy buena competencia lingüística, se les dificulta eh, diferenciar o entender esa intención comunicativa, sobre todo cuando, por ejemplo, también no decimos las cosas de forma directa, sino que usamos otro tipo de, ya sea metáforas o lenguaje, para ellos es difícil comprender. Entonces, el déficit pragmático en los característicos en las personas con espectro autista es que la expresión y el reconocimiento y la intención comunicativa del hablante es donde ellos muestran más dificultad. En la comunicación no verbal, en la comprensión del lenguaje no literal, como les decía,
donde usamos otras expresiones que posiblemente ellos no van a comprender. Entonces, la intención comunicativa es el reconocimiento del mensaje. En muchas ocasiones no es como eh, entendido por ellos, y recordemos que gracias a estos rasgos suprasementales es que podemos tener intención comunicativa, es que mostramos intención comunicativa. Esto hace un poco que ellos de pronto se descontextualicen de lo que se está hablando en el momento, y van a tener obviamente dificultad para ciertas conversaciones donde no van a poder discernir, por así decirlo, cuál es la intención del hablante. Otra de las características que encontramos es que ellos tienen dificultades para saber cuándo intervenir en una conversación. Eh, el tema de aprender los turnos, ¿cierto?, en una conversación, y esas normas que tiene la conversación y las señales tanto verbales como no verbales que se utilizan dentro de un acto comunicativo. Entonces, este tema de turnos para ellos es bastante complejo, y obviamente la, es difícil para ellos como entender un poco cómo es esa emoción o esa expresión emocional que tiene su interlocutor, ¿sí? No la pueden discernir muy bien. Entonces es como esa frase que dicen que pongas en el lugar del otro, para ellos es imposible. Ellos no saben ponerse en el lugar del otro. Su comunicación es un poco más literal que la que nosotros estamos acostumbrados a tener. Y obviamente lo que les decía sobre el lenguaje figurado y esas dificultad para entender las metáforas y los enunciados, que pueden ser en ellos más automatizados y muy literales en sus unidades léxicas. Esta dificultad en ellos, entonces, como vemos, es más dirigida hacia la pragmática, más dirigida hacia interacción con el otro, y bueno, no logran interactuar socialmente o encajar, por decir así, socialmente dentro de un grupo, debido precisamente a esta dificultad. Entonces, la dimensión social del lenguaje en ellos es muy difícil, y la intención y capacidad la intención comunicativa y esa capacidad de percibir la intención inicial del interlocutor para poder tener esa comunicación internacional, pues es el reto terapéutico. El reto terapéutico que tenemos es que logremos con ellos precisamente tener esa comunicación bidireccional, donde él pueda entender esa intención comunicativa y pueda obviamente inferir en ese aprendizaje de gestos, de lenguaje no verbal que queremos que él empiece a entender. Con esta revisión entonces que realizamos, hemos podido reflexionar mucho sobre la importancia de que tienen los rasgos suprasegmentales, y que muchas veces desde lo terapéutico a veces nos enfocamos más como en ese trastorno fonológico, en la producción como tal, pero esta parte que es tan importante y que a veces es tan susceptible y que no es tan visible, es muy importante trabajarla, sobre todo pues en este tipo de patologías que vimos hace un momento. La reflexión que realizamos definitivamente, y el conocimiento pues que adquirimos de pronto realizando este ejercicio y esta revisión bibliográfica, pues nos lleva a concluir que hay mucho que investigar en este campo. De hecho, muchos de los estudios que estuvimos revisando mencionan que hay pocos estudios relacionados específicamente con prosodia en algunas alteraciones del lenguaje. Obviamente el trastorno del desarrollo del lenguaje se evidencia también alteraciones en conocimiento, ¿cierto?, en la conciencia prosódica específicamente. Entonces es un reto, yo creo, es un reto para nosotros poder ampliar un poco más esa intervención que realizamos, y más aún ha sido un reto pues también entender un poco ese análisis acústico que hacen de estos rasgos. O sea, obviamente de pronto sabemos mucho o entendemos
sobre ese análisis acústico que se hace obviamente en vocales, en consonantes, el tema de formantes, pero llegar a ampliar un poco más, a entender pues esa frecuencia fundamental, cómo varía en diferentes patologías, cómo la amplitud es diferente y cómo eso afecta la intención comunicativa de la persona, pues es muy interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos.